En Yecla Cata es el turno de los vinos blancos Sabatacha Airén de Bodegas San Isidro y Macabeo Chardonnay de Castaño. El enólogo Paco Pardo nos dará las claves para catar estos vinos. Bien, pues vamos a comenzar con una cata de vinos blancos y antes de comenzar pues hay que explicar que la elaboración de vinos blancos se hace con variedades tradicionales españolas como pueden ser la Macabeo o la Airén y últimamente hay muchas variedades digamos extranjeras que se están elaborando, se están introduciendo en España y están elaborándose en muchas zonas como la variedad Chardonnay o la Sauvignon o la Gewürztraminer y que son vinos elaborados de variedades digamos del norte de Europa y que dan unas sensaciones diferentes. La elaboración de vinos blancos es una elaboración en la que se extrae el mosto directamente de la uva y con muy poca manipulación ese mosto se separa de las partes sólidas y se fermenta, donde es muy importante la técnica de vinificación en la que tratamos de conservar en el vino todos los aromas de fruta que tiene el vino. Por tanto, antes de pasar a la cata de los vinos blancos, es muy importante primero ver la botella, puesto que en los vinos blancos, en muy pocos vinos es cierto lo de que los vinos ganan con el tiempo. En muy pocos vinos, en contadas excepciones de vinos especiales, los vinos muy viejos son mejores que los vinos jóvenes y en los blancos en especial. Todos los vinos blancos donde lo mejor que se aprecia en ellos es la frescura, la juventud y la fruta que tienen y eso son cualidades que durante el tiempo se van perdiendo poco a poco. Por tanto, antes de catar un vino blanco tenemos que ver de qué cosecha es. Ahora mismo vamos a catar un vino de la cosecha de 2017. Ahora es el mejor momento de catar los vinos blancos de la cosecha 2017 porque hace muy poco tiempo que están elaborados, mantienen la frescura, mantienen la fruta y es, como digo, el momento más apropiado. O de la cosecha del 2016, es decir, que ahora mismo podríamos catar vinos 2015 o 2016, pero más viejos solamente si son vinos especiales o que tienen alguna elaboración especial o alguna connotación especial, pero en general en los vinos que consumimos habitualmente pues siempre de la última cosecha a ser posible. Bien, lo primero, en la cata de los vinos blancos lo primero que se aprecia es el color. Normalmente se habla de vinos blancos, aunque realmente todos son amarillos. Hay tonos amarillos paja, cera, amarillos con tonos de dorados y los vinos jóvenes, los adecuados son vinos que tienen una coloración baja. A veces, al agitar la copa, podemos ver en vinos jóvenes pequeñas burbujas. Estas son propias del carbónico. Como este es un vino de la cosecha 2017, hace solamente unos meses que se ha elaborado, pues en el vino puede quedar un poco de carbónico, de gas carbónico propio de la fermentación. Entonces aparece en el vino como pequeñas burbujas. A veces son presentes y a veces no. Aquí en este vino no se aprecian burbujas de carbónico, pero puede ser que a la hora de la cata lo podamos notar en la boca. Bien, pues este vino es un vino limpio, es un vino con un tono amarillo, con sensaciones, con tonos de amarillo paja, no llega a amarillo dorado y un adecuado tono. En segundo lugar, lo que tenemos que apreciar es el aroma. El aroma que tenemos en la copa, en este vino. Lo que hacemos normalmente es catar los vinos o olerlos sin agitar mucho la copa. Agitamos la copa y lo que hacemos es que una capa de vino impregna
la superficie de la copa por la parte interna, entonces hay más superficie de vino en contacto con el aire y cuando volvemos a oler, pues notamos más aromas. Notamos más aromas en sentido positivo y también podemos notar si hay algún defecto. Normalmente siempre cuando empezamos la cata nos fijamos si tiene algún defecto. Hay vinos en los que el defecto es ostensible, se nota en la nariz y entonces ya nos hace que pues la cata ya no continuarla o continuarla con prudencia. Y entonces si no tiene ningún defecto, pues vamos a ver cuáles son las cualidades. Bueno, este vino en concreto pues tiene una intensidad alta, es decir, que huele mucho, tiene un aroma alto y tiene aromas de fruta tropical, fruta fresca. Cuando decimos que tiene fruta tropical en los vinos, nos referimos a las sensaciones que nos puedan sugerir esos vinos. Un vino no puede oler únicamente a una fruta, puesto que esto está hecho de uva y el vino huele a vino, a uva y después tiene otros recuerdos de frutas, en este caso pues frutas cítricas, tropicales, frescas y muy agradables. También tiene un ligero tono ahumado o ligeramente de madera, en el que hay algunos vinos que en la elaboración una parte de la fermentación se puede realizar en depósitos de acero inoxidable o en barricas de madera. Este vino probablemente está hecho en contacto, un ligero contacto con la madera, que le da complejidad, hace que el aroma que tiene el vino se aumente y el toque tenga un toque ligeramente de ahumado. El aroma es fresco y agradable. En los vinos blancos, esto es lo que hay que buscar, que sean sabores, que tenga aromas frescos, a fruta y agradables. En la boca, las primeras sensaciones, es un vino que dulce, tiene sensaciones dulces, destaca la acidez que le da la frescura, la juventud del vino, y después es un vino que pasa por la boca y es un vino ligero, apropiado para el tipo de vino que es. Queda la sensación, cuando hemos bebido el vino, queda un tiempo la sensación del vino en la boca. Eso se llama la persistencia. Es un vino con una persistencia larga, agradable. Es un vino en su conjunto que está muy bien elaborado y que tiene una buena sensación final. Este tipo de vino pues, es adecuado para tomar o bien con aperitivos o bien para comidas ligeras. Es un vino ligero, aromático y combinable con cualquier tipo de pescado o comida digamos ligera, aunque la combinación de los vinos con la comida es propia de cada uno. Cada uno tenemos gustos diferentes y podemos combinarlo con lo que estimemos más oportuno. Es una cosa que un trabajo personal, cada uno puede decidir por sí mismo lo que más le gusta o no, pero vamos, en general este vino estaría destinado a tomarlo, como digo, bien solo, con aperitivos o con platos de pescado o platos de... El cataconsejo. ¿El vino blanco empeora con los años? Por supuesto, el vino blanco es un vino que se puede, excepto ciertos vinos que han tenido una crianza en barrica o ciertos vinos más concretos, un vino normal, un vino blanco, se tiene que beber en el año siguiente como mucho a su elaboración, como mucho 2 años, pero no va a pasar nada, no se va a morir nadie, que no es que vaya a envenenar a nadie, pero es evidente que va a perder sus propiedades, va a perder su momento óptimo, su tiempo óptimo de consumo. Bien, vamos a catar otro vino blanco. Esto es un vino blanco especial,
Hablaba en el primero de la elaboración, en el que normalmente la fermentación de los vinos blancos se realiza en depósitos de acero inoxidable, pero hay algunos vinos blancos que la fermentación se hace en barricas de madera. Normalmente siempre barricas nuevas, barricas que se estrenan para la vinificación de vinos blancos y que no hayan contenido anteriormente un vino tinto. Una barrica con vino tinto está impregnada de color con la parte interna y si metemos un vino blanco, al final tendremos un vino con tonalidades rosadas, parecerá un vino rosado. Por tanto, siempre para la elaboración de vinos blancos en barricas nuevas o barricas que únicamente hayan mantenido vinos blancos. La fermentación en barrica es un proceso diferente a la crianza. La crianza es meter un vino ya hecho durante un tiempo en la barrica, en el que sucede una serie de fenómenos en el vino. Un vino fermentado en barrica significa que hemos metido mosto dentro de la barrica, es decir, el zumo de la uva. Ahí lo hemos mantenido para fermentar y al acabar la fermentación se ha mantenido durante un tiempo. El vino en contacto con la madera y en contacto con las lías. Un proceso de contacto con las lías que le da unas sensaciones especiales al vino, de cuerpo, de redondez y de dulzura. Normalmente los vinos están en contacto con la madera entre 2 y 3 meses. Un tiempo limitado para que los aromas que cede la madera al vino no se sobrepongan sobre la fruta. Hemos comentado en el primer vino que los vinos blancos es importante las sensaciones de fruta, de lo que transmite la uva. Si lo ponemos en madera mucho tiempo, las sensaciones de la madera serán mucho más intensas que la de la fruta y entonces no estaremos probando realmente un vino blanco con las características propias. Bueno, este es un vino blanco fermentado en barrica y vemos en el color que tiene una diferencia con respecto al anterior. Es un vino que ya tiene 3 años. Este vino en barrica hace que la vida del vino pueda ser más larga. Un vino blanco normal puede aguantar un par de años y este vino, pues con la fermentación en barrica, lo que le da la madera y la crianza sobre las lías hace que el vino pueda aguantar durante más tiempo y se pueda beber durante 4 o 5 años en buenas condiciones, pero no más. Entonces vemos en el color, que tiene un color dorado, es propio por una parte del color ligero que le ha cedido la madera y por otra parte del tiempo que ha permanecido. Entonces un color, un amarillo dorado. En estos vinos no se aprecia el carbónico porque hace mucho tiempo que el vino acabó la fermentación y no le queda ningún carbónico. Sí que se ven lágrimas, las gotas que caen en la superficie de la copa, se ven bastante bien, puesto que es un vino que tiene, por la crianza en las lías, glicerina y es un vino que hace una lágrima que se aprecia perfectamente. La segunda fase, el aroma. En este vino notamos un aroma diferente. Aquí no solamente tenemos fruta, puesto que está el componente de la madera. Este es un vino con un aroma más complejo. La fruta no es tan explosiva, pero tenemos fruta, tenemos madera, tenemos aromas de vainilla y aromas especiados propios de la madera. También tenemos aromas que nos pueden recordar la miel y aromas dulces, de fruta más madura. Normalmente, para la elaboración de los vinos que se van a fermentar en barrica, la fruta, la uva, está más madura que en los vinos normales. Para los vinos blancos normales se vendimia pronto para conseguir que tenga una acidez alta y tenga mucha fruta. Para estos vinos normalmente queremos que tengan un poco más de cuerpo y normalmente se vendimia un poco más tarde. Entonces tienen eso, un poco más de color y un poco más de grado alcohólico en general.
Como comentaba, un aroma más complejo que en un vino joven, que tiene madera, tiene fruta, que no tiene ningún defecto, no ha sufrido ningún accidente el vino durante su vida. Y vamos a pasar a la tercera fase, la boca. Bien, en la boca el vino es fundamentalmente más dulce. Durante el tiempo de permanencia en la barrica y por la edad que tiene, los 3 años que tiene el vino, toda la acidez poco a poco se va puliendo, va desapareciendo y entonces quedan los aromas dulces. Entonces es un vino que entra dulce, la acidez está presente, pero en un segundo plano apenas se nota, y es un vino muy suave. Es un vino de principio a final, es un vino muy suave, muy fácil de beber. La sensación en boca es una sensación que tiene más cuerpo y más estructura que un vino blanco normal. La persistencia, el tiempo que nos queda el sabor del vino en la boca es también más prolongado. Es un vino con más cuerpo, más potencia, y que hablando en para qué tomaríamos este vino, pues también es un vino que lo podríamos tomar bien como aperitivo, como vino solo, y con este vino podemos tomar pues platos de pescado, aperitivos y algún plato de carne muy suave. En el próximo programa descubriremos con Juan Miguel Benítez las características de un buen vino rosado. Prepara los vinos Alceño Monastrell Rosado de Bodegas Alceño de Jumilla y Evine Rosé de Bodegas Evine de Yecla. El 22 de marzo tienes una cita con Yecla Cata.